Bueno, pues una vez más el camino me pone a prueba, me puso a prueba. Porque el camino es una escuela, sobre todo para aquel que está abierto a escuchar lo que el camino trae. Porque el camino es como es un lugar en el que emergen los patrones, con una claridad que en nuestra vida no es tan clara, quizás. O sea, con una claridad superior a la de nuestra vida, porque nuestra vida es más extensa que el camino. En el camino dejamos atrás muchas de las cosas que nos impiden escuchar y que nos impiden ver. Y en el camino, y no me refiero solo al Camino de Santiago, sino a cualquier travesía, cualquier ruta de gran recorrido que implica llevar contigo todo aquello que necesitas. Más que todo aquello que necesitas, o sea, no es todo aquello que necesitas, porque muchas de las cosas que necesitas las encuentras en el camino y no te las llevas contigo. Como por ejemplo a las otras personas. Las personas que te ayudan por el camino, obviamente no te las llevas en la mochila, pero en tu mochila llevas pues cosas que sí que son necesarias, ¿no? Y cada uno decide el peso que lleva. Cada uno decide qué es con lo que carga. Y ahí está una de las enseñanzas, que es qué es lo que necesito cargar y qué es lo que me sobra. Y esta es una enseñanza pues que todo el mundo tiene que aprender cuando sale a hacer este tipo de viajes. Rara es la persona que hace este tipo de viajes que no sabe lo que es desprenderse de cosas, que no sabe lo que es aligerar la mochila. Pero no es esa enseñanza de la que quería hablar. La enseñanza que para mí es la fundamental, la absolutamente esencial del camino. Y esa enseñanza es que no hay ningún lugar al que llegar. El camino no solo es un sustantivo, es un verbo. Y camino es el presente del indicativo, del verbo caminar. Camino. El camino nos indica el presente, nos señala hacia el presente. El camino no es la meta. El camino ni siquiera es el trayecto del principio al final. El camino es este paso. El camino es el paso que estoy dando ahora. Incluso si ese paso es descansar, eso también es el camino. El camino es el lugar en el que estoy, de paso. Y puedo estar caminando o puedo estar parado, pero el camino es ese lugar en el que estoy. Y no hay más. Y no hay más. Y querer llegar a algún sitio más allá de este paso que estoy dando ahora es el principal obstáculo para precisamente llegar a ese sitio, al sitio que sea. Querer llegar a otro lugar que ese lugar en el que estoy es la principal causa seguramente de ceguera y de sordera. Es el impedimento que nos impide, es lo que nos impide prestar atención a lo que tengo delante. Cuando yo estoy pensando en llegar, dejo de ver dónde estoy. Y esto parece mentira después de 12 años haciendo caminos y rutas. O sea, no solo caminos de Santiago, insisto. Después de 12 años haciendo viajes de este estilo, parece mentira que aún no lo haya aprendido. Que aún tenga que seguir el camino dándome bofetadas para que me dé cuenta de que no hay ningún lugar al que llegar. Y esas bofetadas suelen ser físicas, literalmente. Yo salí en este camino con un dolor en el lumbar que arrastraba durante varios meses. Un dolor extraño, un dolor que yo creo que tiene más que ver con una mala postura y con haber
haberme movido menos de lo que yo necesitaba, porque surgió de la nada y precisamente este año entrené menos que otros años y me moví menos que otros años. Y apareció este dolor y se mantuvo 2 o 3 meses y salí al camino sin saber si iba a poder aguantar con una mochila de 15-20 kilos, que ahora pesa menos que cuando salí. El tema es que me la puse y mágicamente el dolor empezó a menguar. Yo creo que es porque hay mucho de debilidad en ese dolor, hay mucho de que por este tema de malas posturas y falta de actividad, pues hay una debilidad en ciertas zonas de mi espalda, que se ve que la mochila como que le vino bien el caminar con la mochila, porque a mí me molestaba la espalda caminando en mi vida diaria, sin mochila. Parece una locura, ¿no? Que poniéndome una mochila de 15-20 kilos, pues la espalda empezará a mejorar. Y después de la primera semana de camino la espalda estaba mucho mejor, o sea, había mejorado más en esa semana que en los 2 meses anteriores. El tema es que, bueno, me vine arriba y empecé a querer a recorrer distancias que no tenían sentido. No porque fueran súper extensas ni nada, porque ¿por qué tengo que recorrerlas? ¿Por qué tengo que forzarme? Yo creo que, bueno, el tema es que la espalda empeoró bastante además, y yo creo que tiene que ver con 2 cosas. Con querer ir más rápido de lo que debía y con querer también recorrer distancias más extensas de lo que debía, pero sobre todo con el ritmo. Claro, empecé a bajar al sur, empezó a hacer más calor, empezó a haber más distancias entre los pueblos, porque aquí hay muchos pueblos pues, que no tienen tiendas, que no tienen bares, que no tienes donde comprar comida. Y yo quería llevar el mínimo peso posible y para eso lo mejor es comprar comida cada día, obviamente. Entonces, pues intenté apurar y ahí me fastidié. Y a posteriori me di cuenta de que no tendría por qué haber apurado, porque tenía suministro suficiente para haberme quedado por el camino. Me encontré fuentes, encontré sombras, pasé de todo para llegar a mi destino planeado. El querer llegar a donde yo había planeado, que está muy bien planear, que es necesario planear, pero luego hay que tener la vista en el presente. Hay que tener la vista en el camino, en el paso presente. Y todo hubiera sido mucho más armónico si yo hubiera hecho algunas etapas más cortas, si yo me hubiera quedado más en el camino, más en el medio de la nada, como tantísimas veces. Es que parece mentira, ¿no? Parece mentira que me haya forzado, o sea, que lo ves desde fuera y tampoco fue una etapa de 38 kilómetros, alguna etapa así de menos, pero da igual, o sea, no tanto la distancia sino el ritmo que llevé, porque aquí a partir de la 1 de la tarde se hace muy complicado caminar, porque el calor es casi insoportable, ¿no? Pero no tenía por qué haber llegado al pueblo al que yo quería llegar. Me podía haber quedado en pueblecitos por el camino con su sombra, con su fuente, podía haber comido allí, podía haber hecho media etapa al día siguiente, haber llegado, haber comprado, haberme abastecido, podía haberlo hecho todo de otra manera, pero yo seguí con mi idea de llegar. Y fíjate tú lo que eso implica. Quieres apurar ese día, lo consigues, apuras, y eso implica que luego pasas 2, 3, una semana incluso, 2, 3 días, una semana incluso, con un dolor que te impide, con un dolor que genera una tensión mental, emocional. Ya no solo es que tienes que parar, ya no solo es que al final paras más de lo que hubieras parado, es que encima paras y estás emocionalmente jodido, porque no sabes si vas a poder continuar. Porque no sabes si ese dolor te va a mandar para casa de vuelta o a dónde te va a mandar. Y esta es la enseñanza que yo considero que es la principal enseñanza del camino y que es una enseñanza absolutamente extrapolable a nuestra vida. ¿Cuántas veces quemamos etapas? ¿Cuántas veces quemamos épocas? ¿Cuántas veces quemamos procesos, tránsitos? Con la prisa de querer llegar porque yo creo que debería, porque un peregrino debería de caminar X kilómetros al día,
porque un peregrino debería haber avanzado en este tiempo X kilómetros, y esto es lo que hay que hacer, porque si no, no avanzo, pero yo quién decido, o sea, quién soy yo para decidir lo que avanzo en cada momento. Si estoy cansado de descubrir, ¿no?, como la mejor manera de avanzar, la más segura, es escuchar el cuerpo y escuchar el presente. Y el vínculo hacia el presente es el propio cuerpo. El que está presente es el cuerpo. Es la mente la que divaga, la que se va al pasado, la que se va al futuro, la que se va a que esto es como se hacen las cosas porque en el pasado las hice así, o porque otros las hicieron así, es hacia este futuro al que tengo que llegar, y bueno, y está muy bien hacer retrospectiva, y está muy bien tener expectativas, pero está muy bien esto, pero nunca deberían solapar el momento presente, porque es en el presente donde se encuentran las respuestas, a veces a las preguntas que ni siquiera me hice, pero que son las respuestas a las verdaderas preguntas de ¿dónde me paro hoy? ¿Qué hago hoy? ¿Hasta dónde voy hoy? Y a posteriori me jodí la espalda, tuve este problema, y a posteriori digo, pero ¿qué cojones me manda a mí? ¿Por qué no me quedé en ese lugar precioso, en ese lugar en el que yo tenía todo lo necesario para hacer la noche allí, para pasar una tarde recuperándome tranquilamente, no me hubiera faltado de nada, al día siguiente hubiera tranquilamente bajado al pueblo, hubiera comprado, hubiera hecho todo lo que tenía que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay respuesta, no hay respuesta, no hay. ¿Por qué? Esa prisa. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Y gracias a Dios que este tipo de problemas que son una putada y que son jodidos, emocionalmente son jodidos, y te obligan a ir hacia adentro, y te obligan a revisar tus intenciones y tus motivos de por qué estoy haciendo esto. ¿Para llegar a dónde? ¿Para llegar a dónde? Los viajes que mejor salieron fueron los viajes en los que no tenía ningún sitio al que llegar. Sí que tenía una meta, sí que tenía un horizonte. El horizonte te orienta, la meta te orienta, te dice hacia dónde. Pero el ritmo lo marca el cuerpo. Nuestra tierra es el cuerpo, al que hay que escuchar. El ritmo no lo pone el objetivo. El objetivo es una forma de ordenar el camino. Hay que tener objetivos, hay que tener una orientación. Para no dar vueltas en círculo, hay que ir hacia un sitio. Pero lo bonito, el camino, es ir hacia ese sitio. No llegar a tiempo, no llegar cuando yo creo que tengo que llegar. Y esto tiene salvedades, porque obviamente si tú estás en el medio del desierto, como quien dice, que hay lugares aquí en Castilla que son prácticamente un desierto, te quedan 6 kilómetros para llegar al siguiente pueblo y son las 12 del mediodía, no te puedes parar. Y eso es así, no te puedes parar. Pero ese no te puedes parar nace de la escucha. Porque si tú escuchas el calor y tú ves dónde está el sol ahí arriba y ves que te quedan las olas de más calor por delante y ves dónde estás, no te puedes parar, obviamente, no te puedes parar. Y si apurar en esas circunstancias, si te ves obligado a apurar y luego ocurre un dolor, pues mala suerte, pero no había otra manera. El tema es cuando sí que puedes parar, cuando sí que puedes subsistir ese día, cuando sí que puedes replantear la jornada y hacerla de otra manera. Igual sacrificar la distancia, sacrificar el café que te vas a tomar en el pueblo, sacrificar ciertas comodidades y vivir el camino, vivir lo que el camino te está presentando. Eso es el camino.
Y esto ya digo, y esto es que nosotros nos ponemos un objetivo que es pues, construir un proyecto, que es hacer lo que sea, y las enseñanzas del camino son absolutísimamente extrapolables a todo lo que hagamos en nuestra vida, con la diferencia de que en el camino son mucho más evidentes. Por eso es una escuela de vida el camino, porque te enseña las lecciones que en una vida ordinaria son más difíciles de aprender. Pero el sentido de aprender esas lecciones en el camino son luego llevarlas a esa vida ordinaria. Es decir, pues eso, lo bonito de ir a un sitio, que para ti tiene un significado, esa meta, ese objetivo, ese horizonte. Lo bonito es ir. Y la intención tiene que ser esa. Dar el siguiente paso. Dar cada paso. Y tomárselo como un estilo de vida, no como una carrera. A mí este horizonte me propone un estilo de vida. Lo que quiero decir con esto es que el objetivo es hacerlo sostenible, es hacerlo indefinido, porque yo no sé lo que me va a llevar. Entonces tengo que hacerlo de tal manera que pueda aguantar para siempre. Aunque luego no dure para siempre, da igual. Pasa lo mismo cuando uno se pone a caminar. Si uno se pone a caminar y se da cuenta de que va a aguantar media hora, es que va demasiado rápido, es que va demasiado cargado o es que no está haciendo las cosas bien. Uno tiene que caminar de tal manera que sienta que puede aguantar de forma indefinida. Luego, a ver, a la hora de la verdad no es indefinido. Todo tiene un límite. Pero tiene que sentir que puede caminar durante horas sin agotarse. Ese es el ritmo. Pues el ritmo normalmente es más o menos lento. Uno cuando anda por su pueblo, por su ciudad, si uno está más o menos acostumbrado a moverse, pues uno puede andar perfectamente a 5 km por hora. Pero en el camino muchas veces ese ritmo es demasiado elevado. El ritmo suele ser 4 kilómetros y en zonas de montaña 3 o 2 o incluso yo tengo andado a 1 kilómetro por hora. Es un poco desesperante, pero depende del peso que lleves, depende del terreno por el que vayas, depende de tu estado físico, a veces es necesario. Y eso, insisto, no lo marca nuestra mente con sus planes y sus ideas. Solo marca el cuerpo, lo marca la tierra. Nuestro cuerpo es tierra, lo marca el cuerpo y lo marca el terreno. Porque ya te digo, por montaña, 3 kilómetros por hora es un buen ritmo. Es un buen ritmo, 3 kilómetros por hora. Y eso, 9 kilómetros son 3 horas, 3 horas, que a 5 por hora andas 15. O sea, es una diferencia. Y esto hay que tenerlo siempre en presente. Pues esto es lo mismo. ¿Qué proyecto estás construyendo? Porque tienes que tomártelo como si fuera a ser indefinido. Si te cansas, paras. Si te agotas, descansas. Y si vas más despacio de lo que crees, pues te jodes. Porque es eso, es una creencia. Voy más despacio de lo que creo que debería de ir. Y entonces me empiezo a juzgar, ¿vale? ¿Cuál es esa expectativa? ¿Con quién te estás comparando? ¿Qué pretendes conseguir con esto? Hay una intención oculta, una intención extraña al simple hecho de recorrer este camino, de construir este proyecto. Hay una intención de demostrar, hay una intención de compararse, hay una intención de validarse, hay una intención de llenar un vacío, no hay una intención de simplemente recorrer este camino y ver lo que hay en este camino. ¿Cuántas cosas nos perdemos por ir demasiado rápido muchas veces? Lugares impresionantes, que sí que es verdad, o sea, siempre te vas a perder cosas. Uno, si no paras en este pueblo, paras en el siguiente, y en el pueblo que no paras, te vas a perder cosas. Aun parando, te vas a perder cosas. Aun paras en ese pueblo, no lo vas a conocer todo en ese pueblo. Y si no paras en el siguiente, pues vas a conocer el de antes porque no paraste en el siguiente. Y siempre te vas a perder cosas. Y tú no sabes, a priori, qué merece más la pena. O es que al final es mejor que de eso se encargue Dios. Que de eso se encargue el camino.
de decidir dónde vas a parar, que insisto, que planear es necesario. Hoy yo, por ejemplo, paré... Bueno, al final no, pensaba parar en el pueblo de al lado y al final me salí 1 kilómetro del camino y me fui a otro pueblo que no pasa el camino, aunque bueno, estoy a 1 kilómetro o 2 kilómetros como muchísimo del camino. No estoy exactamente donde creía que iba a estar, pero más o menos. Planeé una etapa sencilla porque me estoy recuperando de esta molestia, de este dolor en la espalda. Y sé que los próximos días van a ser días tranquilos en cuanto a caminar. Y a partir de ahí, tampoco se trata de establecer una norma de no voy a caminar mucho, no voy a caminar de esta manera. Hay que escuchar al cuerpo, el cuerpo va cambiando, el cuerpo se adapta impresionantemente a lo que hacemos. Y a medida que uno avanza, uno se adapta y va ganando tablas, digamos, para ir más rápido, para hacer más esfuerzos, pero siempre es escuchando, no desde la mente que quiere llegar porque no sé qué pollas, o sea, eso son chorradas, eso es lo que nos jode los proyectos, eso es lo que hace que nos carguemos las cosas que amamos, cualquier cosa, que quememos las cosas que amamos. Al final sacrificamos lo que amamos en el altar de nuestra propia soberbia. Y eso es muy jodido, porque ahí se van trabajos, ahí se van vocaciones, ahí se van relaciones, ahí se van actividades, ahí se van las cosas que amamos. Por querer ponerlas al servicio de nuestra propia imagen. Por dejar de tener en el centro de nuestra atención recorrer, conocer la verdad de aquello que emprendemos, que eso es lo más puro que hay. Quiero recorrer este camino para conocer este camino, para conocer la verdad de este camino, para sentir cada paso de este camino. Y el producto de imagen que se genere a través de ahí, lo que la gente vea en mí o lo que yo construya en mí, mi identidad en el camino, todo eso no es lo que a mí me concierne. A mí no me concierne generar una imagen mía, una identidad, quiero decir. O sea, no me concierne generar un ego alrededor de lo que hago. A mí lo que me concierne es precisamente olvidarme de mí mismo para mirar el camino, que es impresionante, es increíble. La naturaleza, los lugares, las personas, las costumbres, los animales, cómo cambia el paisaje paso a paso, cómo va cambiando. Eso es la hostia, o sea, eso es impresionante. Y si vas metido con llegar al siguiente pueblo, te lo pierdes. Te pierdes detalles, te pierdes lo que te tocaba ver en ese lugar, te lo estás perdiendo. Lo estás sacrificando. ¿No será mejor sacrificar la imagen, sacrificar la expectativa, sacrificar el prejuicio, sacrificar lo que creo que debería de hacer, los kilómetros que creo que debería de andar? ¿No será mejor sacrificar todas esas ideas preconcebidas en el altar del presente y no sacrificar el presente en el altar de la expectativa? Creo que esta es la enseñanza más poderosa que tengo la suerte de haber recibido en todos estos años. Y mira que la recibí veces y veces. Y de verdad que los caminos que más disfruté fueron los caminos no sin metas, no sin horizontes, no sin objetivos, sino sin presiones. El horizonte, es que ya te digo, o sea, necesitamos tener horizontes, necesitamos dirección.
pero el ritmo lo pone el cuerpo, con su respiración, con sus latidos, ahí está el ritmo. Ese es el ritmo. Y tenemos que escucharlo. Todo lo demás viene solo. Y acabamos haciendo cosas mucho más bestias, o sea, más heroicas, más impresionantes. Las cosas más impresionantes las hacemos cuando nosotros soltamos toda expectativa y nos dedicamos a dar el paso que estamos dando, a disfrutarlo, a empaparnos de él, a saborearlo,